Hola, yo me llamo Lierni y hoy os voy a contar un poco de mi historia como paciente de fibromialgia. Como os he dicho, me llamo Lierni, tengo 28 años y soy de un pueblo pequeñito que está cerca de San Sebastián, en el País Vasco. Me gustan mucho los idiomas y aprender sobre otras culturas, así que cuando tuve que escoger qué estudiar me decanté por una filología y actualmente trabajo como profesora de inglés en formación profesional y formación para el empleo. Yo estudié una filología y para ello me tuve que ir a vivir a otra ciudad. Fue justo el primer año en el que empecé en la universidad cuando empecé a presentar síntomas de la fibromialgia, aunque en aquel momento no sabíamos lo que era y había varias enfermedades posibles que encajaban con los síntomas que presentaba en aquel momento. Como seguramente muchos de vosotros ya sabéis, a veces hay muchos síntomas que son compatibles con varias enfermedades reumáticas y puede ser que si no se presentan síntomas que sean muy claros de una enfermedad concreta, pues se complica un poco el proceso de poder diagnosticar la enfermedad que tenemos. Esto que os estaba contando fue un poco lo que complicó el proceso de conseguir mi diagnóstico. Como los síntomas que presentaba al principio no eran muy claros o muy característicos de una enfermedad en concreto, pues estuve saltando de especialista en especialista. Cada uno de ellos hacía lo que podía, pero se centraba sobre todo en aquello que entrara dentro de su especialidad y de su campo de conocimiento, con lo cual nadie cogió todos los síntomas que fui presentando a lo largo del tiempo o las piezas del puzzle que iban apareciendo, como lo suelo llamar yo, y por tanto nadie conseguía encajar todas esas piezas para que hicieran un solo puzzle y encajara en un diagnóstico único. Por tanto, estuve probando diferentes tratamientos y siguiendo los consejos de los especialistas, pero los síntomas que tenía no desaparecían, sino que iban apareciendo nuevos a lo largo del tiempo. También yo empecé a presentar los síntomas cuando tenía 17 años. En el caso de la fibromialgia, por ejemplo, presentar síntomas siendo tan joven no suele ser lo común. Lo más común es que se vaya presentando mucho más tarde en la vida, a partir de los 50-55 años. Por tanto, tampoco seguramente para muchos de los especialistas, por ejemplo mi reumatólogo, seguramente la primera enfermedad que se le ocurriría que me pudiera encajar no sería la fibromialgia, porque no encajaba dentro de ese prototipo de persona que sufre esta enfermedad. Es decir, mi caso es bastante raro porque empecé a presentar síntomas muy jovencita. Hasta conseguir el diagnóstico han pasado unos 10-11 años y por tanto a lo largo de ese tiempo pues he tenido muchos sentimientos encontrados, muchas preguntas sin respuesta y también mucho conflicto interior, porque al final fui saltando de especialista en especialista, nadie sabía responder las preguntas que tenía, nadie sabía decir por qué estaba presentando los síntomas que estaba presentando y muchos de ellos llegaron a insinuar que podía ser estrés o que me lo estuviera inventando o que estuviera exagerando los síntomas o que dado al sobrepeso que tenía en aquel momento, pues que quizá si bajara de peso desaparecerían mis síntomas, lo cual solo agravó la situación porque cada vez que escuchaba un comentario de ese tipo me generaba más frustración, mis síntomas no dejaban de aparecer, al final era una persona muy joven y quería intentar llegar a hacer todo lo que la gente de mi edad podía hacer, sentía también por mi entorno y por la sociedad en general una presión de trabajar, conseguir cosas y al final lo que conseguí fue llegar a un punto en el que mi cuerpo ya no podía aguantar más.
trabajaba muchísimo, me pasaba casi todo el tiempo fuera de casa, yendo de un trabajo a otro, haciendo deporte, intentando hacer un millón de cosas que la gente de mi edad se supone que tiene que hacer, y finalmente lo que conseguí fue no poder dormir por las noches del dolor que tenía y llegar a presentar unos síntomas con un dolor tan insoportable que ya no podía aguantar más. Así que finalmente me dio un brote muy fuerte, con el que durante meses apenas podía levantarme de la cama, porque el hecho de caminar me dolía muchísimo, tocar el suelo era insoportable, con lo cual tuve que ir poquito a poco reamoldándome a la vida y volviendo a aprender a encajar muchas de las cosas que formaban parte de mi vida, y ver cómo podía hacer para poder seguir haciendo todo aquello que me gusta hacer y que me hace sentir un poco normal y viva con las nuevas circunstancias que me estaba tocando vivir. A través de todo ese esfuerzo y sobre todo del gran brote que tuve, fue cuando hace poco más de un año conseguí finalmente el diagnóstico, gracias a una médico internista que sí que cogió todas las piezas del puzzle que habían ido apareciendo a lo largo de los últimos 10-11 años, y finalmente vio que todas encajaban dentro del paraguas, digamos, de la fibromialgia, con lo cual recibí el diagnóstico y gracias al diagnóstico muchísima paz mental, porque al final haber hecho tanto sobreesfuerzo y haber llevado a mi cuerpo al extremo al que había llevado en los últimos 10 años me había generado un conflicto interior y una frustración de la que no era del todo consciente. Cuando recibí el diagnóstico había personas que empezaron a darme el pésame, como diciendo: pobrecita, ahora es cuando se acaba tu vida, y para mí personalmente fue justamente lo contrario. Recibir el diagnóstico me dio muchísima paz, porque por fin sabía qué era lo que me pasaba y a qué tenía que dar respuesta y qué aspectos de mi vida necesitaba cuidar más o qué cosas tenía que medir un poco más para poder tener una vida lo más normal posible. Y poco a poco saber a lo que me enfrentaba me ayudó a encontrar aquello que me funciona para poder ir aliviando cada uno de los síntomas, con lo cual a mí el diagnóstico me ha cambiado la vida, sí, pero yo creo que a mejor, porque todo ese conflicto interior y toda esa frustración que yo sentía por no saber realmente si mi enfermedad era real o me la estaba inventando, por no saber cómo podía dar respuesta a todos esos síntomas que iban apareciendo, pues todo eso ya por fin desapareció. Mi internista me ha ayudado mucho y me ha guiado mucho también para poder saber por dónde empezar, y después ha sido un proceso de explorar, de prueba y error, de ir probando diferentes cosas, pues yoga, meditación, clases de exploración somática, ejercicio en agua caliente, ejercicio suave. He tenido que ir probando diferentes cosas hasta encontrar todas esas herramientas que me funcionan en mi día a día para poder salir adelante y poder aliviar mis síntomas y poder hacer, como os decía, la vida más normal posible. De hecho, actualmente yo sigo trabajando. Es cierto que no puedo trabajar a jornada completa porque mi cuerpo no lo soporta, pero sí que puedo tener un trabajo a media jornada y a veces hago algunas horas más, pero trabajando desde casa, en remoto, lo cual me da otra paz y otra tranquilidad, porque en casa puedo usar parte de todas esas herramientas que me ayudan a funcionar mejor. Puedo estar con una manta caliente, puedo trabajar tumbada, puedo ajustar aquellas cosas que necesito para poder funcionar mejor, con lo cual esto me ha ayudado mucho también. Y debo decir que cuando recibí el diagnóstico yo empecé a buscar mucha información. También mi médico y bueno, yo misma me di cuenta de que pues, había mucha información y no toda es veraz o es fiable. Entonces acudí a aquellas páginas de asociaciones de fibromialgia o asociaciones de reumatólogos, etcétera, que ya tienen unas guías creadas con información sobre qué es la enfermedad, cuál es la
cuál es la sintomatología más común y también tienen muchos consejos que te pueden ayudar a aliviar ciertos síntomas, como puede ser pues la rigidez por las mañanas, por ejemplo. Haciendo estiramientos te van aconsejando qué tipo de ejercicios hacer y demás, y eso pues fue un primer paso que me ayudó a poder empezar a caminar en aquel gran brote y poder empezar a hacer un poco más de vida otra vez. Yo debo decir que cuando por fin fui diagnosticada encontré todo aquello que en los 10-11 años anteriores no había conseguido, que fue una médico que empatizaba conmigo y que me entendía y que buscaba ayudarme de la mejor manera o de la manera que mejor se ajustara a mí, y eso me ayudó mucho a tomarme el diagnóstico de otra manera y a empezar a funcionar ya buscando, o sea, no quedándome en el lamento y en la tristeza, sino empezar ya a decir, vale, ahora que sabemos que esto es lo que tengo, ¿qué es lo que puedo hacer para poder mejorar los síntomas? Entonces ella me propuso cosas que creía que me podían funcionar y me dejó decidir qué era lo que yo quería probar. Creo que esta parte es muy importante porque a veces no nos dejan decidir, o quizá tenemos que decidir sin estar bien informados. En mi caso me dio unas pautas y una información que me dejó estudiarme en casa, poder buscar información, poder preguntar a otras personas cuál había sido su experiencia y después tomar una decisión informada y bien pensada y meditada para poder hacer siempre aquello con lo que yo estaba segura que podía funcionar o que quería intentar. Yo creo que esta parte es importante porque a veces si nos intentamos enfrentar a algunos de los síntomas o queremos darle solución pero no estamos muy convencidos con lo que estamos haciendo, lo más probable es que ya empezando desde ese punto de vista tan negativo y tan derrotista, aquello que intentemos no nos vaya a funcionar tan bien. También hay que tener en cuenta y hay que entender, yo creo que desde el principio, que dependiendo del punto en el que nos encontremos a nivel personal en nuestra vida, tanto como el desarrollo que haya tenido la enfermedad a lo largo de nuestra vida, lo que nos vaya a funcionar y las herramientas con las que contemos en ese momento para poder hacer frente tanto a las noticias del diagnóstico como a aquello que venga después va a ser muy diferente. Y cada una de nosotras, por desgracia, porque no hay un manual de instrucciones y tampoco hay una cura mágica para lo que nos ocurre, tendremos que hacer o pasar por ese proceso de introspección, de aprender a escuchar a nuestro propio cuerpo y aprender a entender y a interpretar aquellas señales que nuestro cuerpo nos está enviando. Yo siempre digo que nuestro cuerpo es muy sabio y de esto me he dado cuenta quizá demasiado tarde, una vez ya había recibido el diagnóstico, y ahora mirando atrás me da un poco de pena no haber aprendido mucho antes a escuchar lo que verdaderamente mi cuerpo necesitaba. Nuestro cuerpo siempre nos envía señales y sobre todo en una enfermedad como es la fibromialgia, que está tan conectada con el sistema nervioso central, siempre nos van a llegar avisos de che, tienes que parar, o che, echa el freno, necesitas descansar, o hoy no te puedes pasar tanto ni con el ejercicio ni con el trabajo, hoy necesitas un poquito de calor, o hoy yo creo que necesitas estirar porque me noto muy rígida por aquí, quizás si haces un poco de yoga o si estiras un poquito suave o aplicas un poco de calor me voy a encontrar mejor. Y saber escuchar e interpretar esas señales yo creo que es fundamental y ayuda muchísimo. Y es todo un proceso. Entonces yo creo que una vez recibimos el diagnóstico hay que ponerse en marcha y hay que ir encontrando todos esos profesionales y todas esas herramientas que nos puedan funcionar. Y sobre todo
acudir siempre a fuentes que sean fiables. Yo creo que esto será un poco controvertido, pero yo creo que todas aquellas personas que os digan que ellos han conseguido superar la enfermedad y que ya os pueden ayudar a vosotros también a curaros casi por arte de magia, son personas en las que hay que desconfiar. Nos guste o no, nuestra enfermedad es crónica y aunque consigamos llegar a un punto en el que podemos funcionar y tener una vida normal pese a los síntomas que tenemos, la realidad es que una enfermedad crónica como la nuestra a menudo no es reversible. No puedes llegar a un punto anterior al que tu sistema nervioso estaba afectado, al menos de momento con los avances científicos que hay, con la investigación que hay sobre la fibromialgia, pues no se ha encontrado la manera de poder revertir todo eso que le va ocurriendo a nuestro sistema nervioso según vamos desarrollando la enfermedad. Entonces hay que ser consciente de que no vamos a tener cura, pero de que sí podemos encontrar todas esas herramientas que nos ayuden a tener una vida mejor, y esto creo que es fundamental entenderlo. Bueno, mi vida ahora es muy diferente en algunos aspectos a la vida que llevaba antes del diagnóstico. Yo antes del diagnóstico hacía de más. Como os he contado antes, me esforzaba de más, trabajaba de más, hacía ejercicio de más, hacía de todo de más. Y lo primero que me dijo mi internista, la que me diagnosticó, cuando le empecé a contar cómo era mi estilo de vida, fue que tenía que echar el freno y tenía que dejar de hacer tanto y centrarme más en descansar y a entender cuánto podía hacer mi cuerpo cada vez. Es decir, no me dijo que dejara de hacerlo todo y que me quedara en la cama tumbada, pero sí me dijo que echara un poco el freno y que fuera midiendo poquito a poco cuánto podía dar mi cuerpo. Y ahora, gracias a ese proceso y a la gran guía que realmente ha sido mi doctora, pues he encontrado ese punto en el que me siento cómoda, en el que mi cuerpo puede funcionar y en el que puedo tener una vida normal, puedo aprovechar los fines de semana para hacer planes, puedo hacer viajes, puedo hacer muchas cosas que yo creía que quizá ya iba a tener que dejar de hacer. Así que en ese sentido miro atrás y me siento muy contenta de haber pasado por todo ese proceso tan duro, porque he aprendido muchísimo sobre mí misma. También en el último año y pico debo decir que me he hecho como un máster casi, tanto sobre mi enfermedad como sobre diferentes estilos de vida y diferentes ejercicios y demás que pueden ayudar, y eso también ha sido fundamental para que ahora pueda tener una vida normal. En el último año he aprovechado para hacer algún curso de reumas, para poder aprender más sobre mi enfermedad y poder estar en contacto con otras personas que están pasando por lo mismo que yo y poder compartir experiencias y herramientas que nos funcionan a unas y a otras. También hice un curso que tiene la Universidad Rey Juan Carlos para pacientes de enfermedades crónicas. Ahí también he conocido a muchísima gente y muchísimos trucos y muchísima gente que yo creo que ya formará parte de mi vida y con la que formamos como una familia crónica, digamos, una tribu de pachuchos crónicos que nos apoyamos entre nosotros y que nos contagiamos de esas ganas de seguir probando, seguir intentándolo y seguir tratando de salir adelante teniendo una vida lo más normal posible. Y yo creo que todas estas cosas que os estoy contando son fundamentales para poder aprender a funcionar con lo que nos ha caído encima. Sobre todo si vuestro entorno no es un entorno que os pueda aportar el apoyo emocional y la comprensión y la empatía que necesitáis una vez recibís el diagnóstico o empezáis a presentar síntomas. Yo creo que es importante buscar en otro lado
eso que no tenemos en lo que debería ser nuestra red de apoyo. Entonces, si en vuestro entorno no tenéis a gente que os puede guiar, que os puede apoyar, que os puede entender, las asociaciones están ahí, y a través de estos cursos que estoy mencionando también se conoce a mucha gente que después pues se queda ahí, que os puede brindar todas esas herramientas que quizá otra gente que no tiene enfermedades crónicas pues no os puede aportar o no puede comprender de vosotros. A una persona recién diagnosticada yo lo que le diría es que tenga mucha paciencia, que no deje de intentarlo, que una vida mejor de la que tienes ahora cuando estás a tope de síntomas normalmente es posible, y siempre se puede mejorar un poquito más. Y que lo sigáis intentando, eso es lo que le diría, que tenga mucha paciencia y que también trabaje en ese proceso de introspección. Sé que mucha gente es reticente a la palabra terapia, en mi caso yo creo que ha sido vital. En el momento en el que yo recibí el diagnóstico ya llevaba unos años en terapia, y yo creo que eso me ha ayudado mucho a poder encajar el diagnóstico de otra manera, y también haber hecho todo ese trabajo de introspección durante años y de conocerme un poco mejor a mí misma me ha hecho después entender mejor o conocer mejor lo que podía necesitar y cómo voy a funcionar siendo enferma crónica. Y yo creo que esta parte de hacer ese trabajo es muy importante. También el trabajo de poner límites, de saber decir que no a las cosas que ya no queremos o no podemos hacer, y poner límites a la gente que a veces tenemos en nuestro entorno y que sin querer quizá abusa o tira demasiado de nosotros, es muy importante. Igual que decir qué gente quieres tener a tu lado. Yo creo que sobre todo cuando tienes una energía tan limitada como la que tenemos los que tenemos fibromialgia y fatiga crónica, es muy importante elegir en quién y en qué queremos gastar esa energía. Por tanto, si hay gente en vuestro entorno que os resulta tóxica, yo creo que es un buen inicio ir haciendo un poco de lavado de toda esa gente que os drena vuestra energía, que son un poco como los dementores de Harry Potter, que absorben todo lo bueno en ti y te dejan un poco sin energía. Pues hay que hacer un poco de selección y también estar abiertos a ese proceso de prueba y error, que es a veces agotador y que muchas veces frustra, pero que a la larga, según vas encontrando aquello que sí te funciona, es muy enriquecedor y yo creo que merece la pena. Al inicio de mi enfermedad lo que me habría gustado tener es un poco más de empatía por parte de los profesionales que me iban atendiendo, por parte de todos esos especialistas que me fueron tratando y que no solo no encontraron respuestas a mis preguntas o supieron encontrar solución a mis síntomas, además agravaron muchos de los síntomas por culpa de los comentarios absolutamente innecesarios que muchas veces nos hacen, juzgándonos y no empatizando con el proceso por el que estamos pasando. Yo creo que eso es lo que me habría gustado encontrarme. Menos sesgo de género, menos tratarme como si yo fuera una tontita exagerada por el simple hecho de ser una mujer y además joven. Me habría gustado que me hubieran escuchado más y que hubieran puesto un poco más por su parte por encajar todas esas piezas del puzzle que iban apareciendo. Eso es lo que me habría gustado al principio de mi enfermedad. De mi aprendizaje, el mensaje que rescato es que a menudo, aunque no lo creamos, somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Yo, si me hubieran dicho que iba a tener dolor crónico, seguramente me habría reído y habría dicho, madre mía, mañana mismo me tiro por la ventana, porque yo no creo que pueda vivir así. Y hoy en día miro atrás y digo, wow, he crecido mucho, he aprendido mucho sobre mí y lo que
que rescato de lo que me ha traído la enfermedad sería un poco eso. Me ha traído muchas cosas malas, pero también me ha traído muchas cosas buenas, como eso, pues conocerme un poco más, sentirme fuerte, sentirme capaz y sentir que ya después de esto, me echen lo que me echen, voy a poder con ello. Y nada, esta ha sido mi historia, espero que os ayude y que haya aportado un poquito de energía positiva y de esperanza a vuestro proceso. Si necesitáis cualquier cosa o si os queréis desahogar, que Xavi o que Reumas os ponga en contacto conmigo, mis puertas siempre están abiertas y os mando un fuerte abrazo a todos.